Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar. Vamos a desarrollar hoy la conferencia Cómo desarrollamos software en Tecopó. Iniciamos primero con un pequeño apagón. Estamos en Cuba. Eso es parte del proceso de resiliencia, como dicen por allá. Entonces, la idea es lograr hacer un intercambio y dejar un material grabado que lo vamos a comenzar a hacer como costumbre, o sea, unas especies de conferencias en Tecopós Live. Y esta es la primera. Aquí se encuentra con nosotros parte del equipo físicamente y el resto del equipo se encuentra de forma virtual acompañándonos. Entonces, les decía que tenemos como título hoy cómo desarrollamos software en Tecopos. Y la mejor manera de comenzar, al menos explicando qué es o cómo llegamos realmente al proceso de metodología que implementamos hoy para desarrollar el software que vendemos, es ir a los inicios. Esto que les muestro aquí es el primer prototipo de Tecopos. Tecopos inició en el año 2022. Realmente comenzó con una idea que se gestó aquí en el segundo piso de donde estamos hoy, de Arroyo Naranjo, una oficina donde la idea era hacer un restaurante, o sea, hacer un software, no un restaurante, un software para restaurantes que lograra al menos automatizar los principales procesos que se llevaban en el restaurante. Este fue, como les decía, el primer prototipo que comenzamos a desarrollar. Eh, Cuando uno empieza a una cosa que es pequeña, cuando empieza sencillo, éramos dos personas en aquel entonces, los dos fundadores, las cosas se hacían un poquito más rápido. O sea, como teníamos visión de todo lo que íbamos a desarrollar, pues el proceso de velocidad de desarrollo era increíblemente rápido, porque los mismos que desarrollaban eran los mismos que implementaban, los mismos que testeaban, eran los mismos que desplegaban. Entonces, desde abril a agosto, el 1 de agosto, fue como ya empezamos a lanzar lo que estábamos realizando y el 22 de agosto, que es la fecha que cogemos como fundación de Tecopó, ya recibimos el primer pago y nos profesionalizamos. O sea, se dice en el mundo este empresarial cuando recibes el primer pago es que ya comienzas a hacer o a brindar servicios profesionales. A partir de ahí comenzó Tecopó, primero un periodo un poco más complicado, de un año donde no hubo una gran cantidad de clientes, pero aún así nosotros continuamos intentando desarrollar y crecer el sistema. Lo que pasa es que ya luego que empezamos a coger cierto tamaño, año 2023, finales del 23, año 2024, comenzaron a acumularse una serie de problemas que no éramos conscientes de esa cantidad de problemas que teníamos. Primero, transmisión incorrecta de la información en las diferentes estructuras, ya no éramos dos, éramos un grupito más grande, éramos 10, éramos 15, y entonces transmitir la información costaba un poco más de trabajo. Ya el mismo que desarrollaba no era el mismo que intentaba testear, no era el mismo que desplegaba, y eso provocaba que en ocasiones no se entendiera realmente qué es lo que había que hacer. Teníamos atraso en la entrega de nuevas funcionalidades, es lo que denominamos el cycle time alto, o sea, prometíamos algo con los clientes y no se llegaban a cumplir. Dependencias funcionales de la dirección, había una gran dependencia de la forma en que había o lo que había que hacer de la pequeña estructura de dirección porque no estaba esa información dividida propiamente en roles. Habían despliegues en producción sin validación de calidad. En ese entonces, año 2022, 2023 y parte del 24, no había cultura de la calidad. O sea, simplemente se desarrollaba software y se lanzaba directamente a producción y aquello eran los explotes más grandes del mundo. Pero aún así, todo eso lo que hacía era, bueno, en el próximo lo vamos a hacer mejor. Y esa es la filosofía que existe en las pequeñas empresas cuando están empezando. Hay mucha motivación, hay mucho deseo de hacer, pero no hay procesos establecidos. Y eso provoca malestar en los clientes, afectaciones y como quiera que sea, no es calidad de servicio lo que estás brindando. No había planificación, era una cosa mucho más rápida. De hecho, es que las empresas, las startups, cuando comienzan a crecer, cuando empiezan a formarse, lo que hacen es tener ventaja competitiva por la velocidad en que logran desarrollar sus productos informáticos. ¿Por qué? Al ser un equipo pequeño, alta motivación, salen las cosas mucho más rápido que las empresas que están un poco más consolidadas, que tienen estructuras más complejas,
que para que algo salga a producción tiene que pasar por diferentes etapas. Eso lo aprovechamos bien, pero tenía el riesgo, o que bueno, lo vimos ya un poquito después, que no había planificación. Oye, hay que hacer esto mañana y por ahí para allá se hacía y se desplegaba. Todo muy bien, en pequeña escala, pero cuando iba aumentando la cosa, se iban generando problemas. Crecimientos no planificados. No es lo mismo programar para una aplicación donde tiene un usuario que una aplicación donde intervienen 1000 usuarios. La concurrencia genera problemas que si no se prueban correctamente o si no se piensa una estructura correctamente, trae dificultades. Tecopó era un monolito. Monolito era que todo estaba compitiendo, todo el mundo con todas las cosas. Y entonces eso generaba que el que estaba pidiendo una orden en un sitio web era el mismo que estaba en una cafetería o cerrando, generando un reporte. Todos tenían el mismo nivel de prioridad al ser el monolito con la base de datos. Eso provocaba inestabilidad, interrupciones en el servicio cuando había grandes picos que al final se sentían por parte de los clientes, pero nosotros lo lográbamos manejar y aquello de alguna manera caminaba. Llegó el año 2024. Ese año 2024, a inicios de año, hubo un aumento de los clientes. Y de la igual manera, como la característica más importante de Tecopos es que lograba generar una innovación en Cuba, estamos hablando de Texas, que estábamos apostando por un sistema en línea, ¿ya? Y eso en Cuba es bien complicado, porque hay que analizar la realidad en la que se desenvuelve el desarrollo de software de Tecopos. Aún así, lo que estábamos ofreciendo era atractivo para el mercado, hay un aumento de esa cantidad de clientes, había muchas funcionalidades y compromisos que estábamos asumiendo que éramos incapaces de darle solución a esos clientes y además contábamos con un equipo inexperto. Eso provocó que en el segundo trimestre, a partir de abril y junio, decidiéramos enfocar todas las energías en el lanzamiento de una nueva versión, Tecopos 2.0. Ahí les muestro un mensaje que muchos se acordarán, de los que son un poco más viejos y los clientes que puedan estar viendo esto en algún momento se acordarán de que nosotros en julio lanzamos el 10 de julio un mensaje diciendo que Tecopos 2.0 iba a salir y que aguantaran porque la inestabilidad del servicio dado por el crecimiento lo íbamos a resolver. Pero aún así, estructuralmente dentro de la empresa no habíamos cambiado absolutamente nada. O sea, manteníamos los mismos problemas de falta de planificación, no había cultura adecuada, inexistencia como tal de los procesos de desarrollo de software, lo hacíamos de forma empírica, ¿no? Y entonces se acordó que el 1 de agosto se iba a sacar el software. Entonces, déjenme ver si logro poner aquí... Bueno, el 1 de agosto se dijo que se iba a sacar el software. Entonces, fíjense ahí en la gráfica que tenemos desde que se anunció el 10 de julio, se dijo que se iba a sacar el 1 de agosto y no fue hasta el 19 de septiembre que nosotros logramos tener una funcionalidad y esa funcionalidad la logramos desplegar. No había experiencia en el mundo de despliegue de un sistema que había crecido tan grande. Imagínense un cuerpo muy grande con paticas un poco pequeñas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que me adelanté a esta foto. Esto fue lo que ocurrió. El Big Bang. El 19 de septiembre, los que son un poco más viejos en Tecopos, se acordarán que nosotros le llamamos a eso el Jueves Negro. El Jueves Negro de Tecopos significa que Tecopos estuvo un día sin servicio completamente. Había una versión nueva, que esa versión nueva no cumplió las expectativas, fue inestable, no logró mantener la demanda de usuarios. Había una expectativa generada respecto a Tecopos. Eso generó que todos los usuarios a la misma vez concurrentemente accedieran al sistema, demandaran los servicios y eso provocó que un colapso completo de Tecopos. Nosotros ya ese jueves por la noche tomamos la decisión de que había que virar hacia atrás, pero dejó muy mal marcada la empresa porque la transición que se hizo fue violenta. Es lo que se dice cuando estás transitando por microservicios, no pueden haber Big Bang, no pueden haber switcheo. El switcheo significa esto, quito una versión y pongo una nueva. Pero esa versión no tuvo ni remotamente una etapa de prueba pensada. Estamos hablando de que hubo pérdida de dinero por parte de los clientes. O sea, fue un evento que hoy lo contamos, marcó un punto de inflexión dentro de la empresa, pero fue un momento delicado dentro de la empresa. Lo que pasa es que si algo tiene Tecopos es la capacidad de poder sobreponerse a los problemas.
Esta foto que les muestro aquí es la evidencia, ¿no? O sea, el resumen visual de dónde fracasan los emprendimientos. Los emprendimientos fracasan, o la mayoría de ellos, terminan al primer impedimento. O sea, si tuviste un problema determinado, una ola determinada, bueno, entonces esta imagen no hubiera zarpado el barco, ¿no? Pero nosotros tenemos el compromiso de convertirnos en la empresa líder en Cuba que brinda servicios de sistemas automatizados en RP. Pero lo más importante, que es lo que quería yo iniciar en la conferencia, es que a partir de ahí hubo un repensar de la empresa en agosto del 2024 sobre cómo es que nosotros desarrollábamos software. Porque evidentemente había una experiencia de algo que no estaba ocurriendo, que los que ya diseñan software, los que ya hacen arquitectura de sistema, entienden que es muy evidente saber los problemas que estábamos teniendo. Pero a lo interno de la empresa nos tomó casi 2 años comprender que teníamos que sacrificar la velocidad, la emoción por algo de consistencia, de persistencia, aunque demorara mucho más el proceso de desarrollo de software y aunque dejáramos de ser desde el punto de vista competitivo, yo no te puedo entregar una solución en 15 días. Ningún software se desarrolla en 15 días, ningún software se desarrolla en un mes ni en 2 meses tampoco. No es posible. O sea, tú puedes ir estableciendo principios y comportamientos que entreguen sucesivamente valor al cliente, pero un software posicionado como era Tecopod, que ya tenía un montón de módulos desplegados y ya funcionales, cada hacer un cambio te ocurrían problemas como que, oye, cambiaste aquí y desbarataste algo allá, ¿no? Hoy todavía tenemos algún tipo de ese problema, pero lo vamos limando porque el propio proceso se va corrigiendo de desarrollo de software. Entonces, esto es lo que fue lo que nos permitió el pasar el de gatear a comenzar a caminar y entonces comenzar ahora a correr. A correr porque ya tenemos o hemos ido desarrollando una filosofía de desarrollo de software que creemos que es lo que marca la diferencia con respecto a lo que teníamos anteriormente. Esto que está aquí es nuestro proceso de desarrollo de software. Yo estilo decir que cuando yo era profesor universitario, daba clases de introducción a la programación, pues le decía a los estudiantes míos que había una fórmula básica de resolver un problema y era el teorema de Polya, que lo compartí por los grupos hace unos días, que es simplemente una cosa muy básica, conta de 4 pasos, entender primero qué es lo que está pasando, planificar lo que quieres realizar, ejecutarlo y mirar hacia atrás. Sí, pero eso que parece muy sencillo, llevarlo a la práctica, o sea, el conocimiento demanda, ¿no? Y no es solamente, como se dice, ya, bueno, lo entendí, vamos a ejecutarlo, no, hay muchas más cosas alrededor de eso. Lo que quiero es entonces ir fraccionando este esquema general para irlo entendiendo y irlo debatiendo un poco más. Al final se basa en que nosotros dividimos nuestro desarrollo de software en 4 etapas. Hay una planificación estratégica, hay un desarrollo, hay una etapa de integración y despliegue y hay una etapa de puesta en producción, donde ya se le notifica a los clientes. Entonces, aunque no lo diga en orden, ni los vaya discutiendo en orden, a medida que vayamos viendo avance la conferencia, sí vamos a tener un panorama y al final entonces hacemos un resumen de este proceso de desarrollo de software y bueno, tratando de yo tocar la mayor cantidad de puntos posible. Lo primero que me quiero concentrar es en el proceso de desarrollo que viene siendo la segunda etapa, que es lo que distingue, ¿no? Propiamente cómo es que entregamos elementos de valor a nuestros clientes. Nosotros tenemos un modelo organizativo, ese modelo organizativo es Scrum. Ahora, el modelo organizativo dice una metodología donde determinamos quién participa en el proyecto, qué está haciendo, cuándo lo va a hacer y cómo va a entregarlo. Scrum básicamente es eso. O sea, el principal problema que tenía Tecopod previo al Jueves Negro en 2024 era no había una estructura, no se sabía lo que se tenía que hacer, específicamente bien documentado, qué roles tenían que intervenir y no había, o sea, la ausencia de esa metodología que te guía y te va diciendo cómo hacerlo. Pero Scrum, como bien se dice, no lo aplicamos exactamente como establece. ¿Por qué? Hay condiciones muy particulares, estamos en Cuba,
Hay muchos puntos que dicen las metodologías ágiles que se tienen que cumplir y nosotros como empresa versatílicamente no podemos realizar. Y lo que hacemos es hacer ajustes a la medida de ese proceso de Scrum. Yo todo lo que voy a hablar aquí de Scrum lo tomé del libro Essential Scrum, que es de Kenneth Rubin. Y todas las imágenes que voy a mostrar aquí, bueno, son del libro ese, que explica, bueno, maravillosamente bien este proceso de desarrollo de software. Y las particularidades se van a dar cuenta que las vamos a ir mencionando, pero son claras, ¿no? Así que por eso es que puse, bueno, es un Scrum a nuestra medida. Van a haber cosas que son puntos en común, pero hay otras cosas que son invenciones particulares de nosotros que hasta ahora nos han dado resultados y es lo que tenemos que ir haciendo. Nuestra idea central era buscar algo aplicable en Cuba, ¿ya? Que mantuviera esa capacidad innovativa que tenía Tecopos o que tiene Tecopos antes del Jueves Negro y que mezclara de alguna manera algún tipo de organización a la hora de desarrollar el software. Scrum de igual manera prioriza el producto y no la documentación como elemento fundamental, prioriza el equipo, esas cosas mantenerlas y da la posibilidad de que haya mucho cambio en los requisitos y en el mercado, que es lo que ocurre aquí en Cuba. Cuba es un mercado muy cambiante, el software que entregamos cambia muy rápido, los requisitos cambian muy rápido y Scrum viene como anillo al dedo con estas particularidades. Este proceso de desarrollo de software lo vamos a ir también analizando un poquito más adentro con cada una de sus actividades y ceremonias, pero básicamente el enfoque sigue siendo ágil. En el caso nuestro tenemos un equipo que es guiado porque van a ver que estructuralmente tenemos una dirección vertical. ¿Por qué? Porque hay una dirección estratégica que define hacia dónde se va y tiene ciertas prioridades. Esas prioridades deben respetarse por encima de lo que el equipo pueda seleccionar como desarrollable. Por eso es que decimos, bueno, un equipo guiado, pero autoorganizado que pueda resolver los problemas dentro del marco que él le corresponda. Los requisitos los describimos en forma de lista priorizada por características de valor para la empresa. Existe todo un mecanismo que lo vamos a ver un poquito más adelante de cómo se determinan esas prioridades que se reciben y luego en función de eso se hacen ciclos cortos de desarrollo fijos y se hacen entregas iterativas. Nosotros tenemos por naturaleza que realizar iteraciones entregables de valor a los clientes regularmente. Brindamos servicios. En Cuba este problema del servicio es un poco complicado porque no estamos adaptados en la sociedad que vivimos a brindar ese tipo de servicio. Tecopó innova con este tema y los clientes, esto es como yo digo, un matrimonio que se establece entre el cliente y Tecopos, donde vamos a estar toda la vida conectados o hasta donde ambas partes así lo expresen, pero de igual manera implica un reto propio para Tecopos porque tú tienes que constantemente mantener a ese cliente satisfecho con el servicio que se está dando. Al principio tú resuelves un problema, pero el próximo mes cuando tú llegas y vuelve de nuevo a realizarse un pago, entonces el cliente, bueno, ya el tercer mes comienza a mirarte y decirte, bueno, no estoy percibiendo el valor perceptible, o sea, es de percepción, porque al final sigue resolviéndose el problema. Si extraes este copos de tu flujo de proceso, vas a tener un problemazo, pero aún así, eso es bueno porque obliga a que el proceso de innovación, de vigilancia tecnológica, al proceso de creativo interno, al proceso de visión, se agilice y se dinamice. Y no es estar de, bueno, te entregué un software, ya me desentiendo de ti. Eso es lo que nos diferencia incluso con otras competencias del mercado. Nosotros lo que hacemos es establecer esto, una relación contractual permanente con los clientes. Por lo tanto, los escuchamos, los atendemos. Ellos proponen sistemas de mejora, características a mejorar, a introducir, y es lo que nos permite constantemente un crecimiento sostenido en la funcionalidad. Entonces, bueno, la planificación es adaptativa, esto ya lo mencioné, mercado cambiante, al ser un mercado cambiante, Scrum nos da la posibilidad de que nosotros podamos definir en un marco de tiempo qué es lo que vamos a hacer y terminado ese marco de tiempo definir entonces cuál es el próximo entregable para los clientes a partir de los feedback que se van recibiendo. Feedback del producto y proceso en cada iteración. Entonces, me gustaría ir viendo cuáles son los elementos ya dentro del proceso de Scrum, ya ustedes lo conocen.
los que puedan revisar cualquier metodología de Scrum, bueno, elementos importantes: Product Backlog, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y el Sprint de la retrospectiva. Yo voy a hacer énfasis en lo que yo creo que nos ha distinguido a nosotros en el proceso de desarrollo de software y las cosas en el que se deben hacer mucho más énfasis para que los que nos estén viendo conozcan cómo es que se hace ese proceso. El Product Backlog no es más que, bueno, todas las características estas funcionales que hemos hablado, técnicas, los errores, riesgos técnicos, que se van acumulando en la fase de planificación estratégica para llevar a la planificación y comenzar el desarrollo. Esta es la fase más importante y donde los analistas, en nuestro caso, que vamos a ver luego a analizar el rol de analista, lleva un papel más importante. Porque esto es la transformación de la idea gruesa al refinamiento, a lo más chiquito, a el desglose de lo que prácticamente se debe de hacer. En el término este de Scrum se utiliza un término que es el grooming, que el grooming yo me lo imagino que son cuando tú estás haciendo, lo he mencionado otras veces, estás haciendo la leche, le coges leche en polvo y no le echas bien el agua, entonces se te forman unas bolas. Entonces la idea general viene siendo la bola esta, ¿no? Y entonces lo que hace el analista, lo que hace en el equipo de análisis es en ese Product Backlog, que viene siendo todo el conjunto de características que tenemos que desarrollar, desmenuzarlas hasta llegar a algo planificable, medible, que se pueda desarrollar. El Product Backlog es una cosa que son todas las características agrupadas, listadas, organizadas por orden de prioridad, que van a desarrollarse en el software. Por eso, cuando yo digo que es una cosa viva, es porque lo mismo hay que cambiar hoy una cosa, se elimina, una tarea grande se pone en una chiquitica se vuelve a poner en otra, mucha más chiquitica, hay que cambiar la prioridad porque ya el cliente no quiere esto o el mercado cambió y hay que subirlo. Es ese almacén donde están todas las cosas que queremos desarrollar y que tenemos que irlo organizando de forma viva. Entonces, es una tarea que es continua, o sea, es una tarea que implica constantemente el ir y venir. No es una cosa de que yo planifiqué algo y lo dejé ahí para cuando vaya a desarrollarse en el Sprint Backlog, o sea que voy a planificar mi sprint, voy a sacar de ahí y voy a hacer. No, esto cambia muchísimo en el tiempo. Es una cosa que hay que identificar, porque incluso como estamos trabajando en múltiples equipos, las tareas se pueden repetir. O sea, aquí pueden pasar un montón de cosas. Lleva entonces un proceso de estimación. Ese proceso de estimación, en el caso de nosotros, esa responsabilidad cae en los líderes técnicos. Viene, por ejemplo, un analista y dice, tenemos que desarrollar una funcionalidad, vamos a agregar un nuevo sistema de gestión de productos, que en ese sistema de gestión de productos vamos a hacer una biblioteca, porque los usuarios hoy están pasando mucho trabajo a la hora de montar su negocio con los productos que tienen que insertar en el sistema. Se hace muy, muy grueso. Eso es la idea general. Eso es la idea general que salió de una reunión donde la dirección estratégica dijo, oye, tenemos que revisar el tema de los productos, cómo se están creando, o qué parte de comerciales o soporte dijo, oye, estos productos que se están, estos clientes que están entrando nuevos están pasando mucho trabajo. Entonces, esa idea general tiene que comenzar a desglosarse, porque eso se divide en pequeñas acciones. Primero hay que revisar qué características tienen hoy los productos. Eso luego tiene que tener una fase de revisión, de validación y de creación desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista de diseño. En la web, cómo se va a ver esto. En el backend, cuáles son las tareas que se van a desarrollar, cuáles son los casos de pruebas que se van a desarrollar. O sea, esa idea grande, que es una idea, se empieza a dividir entonces en subtareas un poco más pequeñas. Yo les había traído una foto que desglosa esto de cómo tú vas con ideas, que estas ideas están más borrosas, tienen menos detalles, y que el proceso del analista en conjunto con el equipo hasta llegar a lo que vamos a estar listo para desarrollar, o sea, desde la concepción de la idea hasta el listo para desarrollar, pasan un conjunto de etapas donde se va haciendo más clara lo que tenemos que desarrollar. Porque que alguien diga, tenemos que mejorar la forma en que se gestionan los productos, eso no nos dice básicamente nada. Y el programador eso prácticamente es nada. Entonces, ahí es donde empieza la tarea del ir y venir. Por eso el proceso nuestro
Antes de llegar al listo para desarrollo, esa planificación pasa por muchas etapas. Pasa por esa revisión técnica, donde el líder de equipo tiene que estimar esa tarea, cuál es el peso que va a tener desde el punto de vista de desarrollo, de acuerdo al resultado que se va a alcanzar y de acuerdo a la prioridad. Pero aquí en esta imagen se muestra claramente cómo es que esa idea va transitando a algo más fuerte. O sea, se va haciendo más entendible, se va haciendo más clara, porque ya tenemos control. Cuando alguien dice, bueno, hay que hacer tal cosa y en una reunión todo el mundo se queda como pescado en nevera, como pescado en tarima, tú dices, bueno, es que lo que falta es análisis. Y cuando hay una tarea que pasó ya listo para desarrollo, empezó a desarrollarse y comenzó entonces el sprint planning y ya empezó o sea, se hizo el sprint planning y después comenzó el proceso del sprint completo, se hace un daily, en un daily dice, bueno, pero a esta tarea le faltaba esta cosa. Bueno, no se hizo un buen análisis. O si alguien no entiende, es que faltó que ese análisis previo antes de empezar a desarrollar se hiciera. O sea, la idea quedó borrosa. Y si el analista y el líder técnico, que son los que más tocan estas cosas a desarrollar, aunque tiene participación también los programadores, no les queda claro, bueno, es mejor que ni se haga. Es mejor que ni pase a listo para desarrollo, porque entonces quiere decir que hay una etapa de análisis ahí que nos saltamos. Entonces, a medida que se va la idea haciendo más pequeña, más medible, más concreta, va tomándose una sensación más fuerte de que, oye, ya esto está listo para desarrollar. Y eso tiene un proceso en el tiempo. Lo grande no se estructura, o sea, no es medible y queda abierto a muchas cosas. Por eso es que en el proceso este de estimación, donde el líder técnico participa, esta estimación es subjetiva. Esta estimación lo que tiene en cuenta es, oye, ¿qué tiempo nos vamos a meter o vamos a emplear para desarrollar una X funcionalidad? Es puramente subjetiva. Entonces, a medida que el número se va haciendo más grande, es más borrosa. ¿Qué se utiliza normalmente entre nosotros? La serie de Fibonacci. Pero nosotros tenemos establecido, oye, es 0, 0,5, 1, 2, 3, 5, 8. Ya después de 8, 13 o después 21 ya es un poco más complicado. Porque ya 3 y 21, si hay algo 3 y 21 es que se puede dividir un poquito más. ¿Por qué? Porque si no, entonces en el daily, cuando estés controlando, bueno, ¿qué vas a presentar si es que no has terminado de hacer el resto de las cosas? Entonces, lo que pueda desglosarse y llevarse a elementos más pequeños tiene que hacerse, que sea medible y que sean controlables. Ese es el grooming que habla la metodología, donde yo cojo la bola esa, volviendo a la analogía de la leche, y voy entonces batiéndola hasta que quede disuelto y ya quede ya potable y que se pueda tomar. Porque si quedan esos grumos, esos son piedras al final que nos va a decir, oye, aquí hay algo que faltó por realizar. Me gustaría... déjenme ver si me faltó algo aquí de las cosas que mencioné, disculpen que vaya adelante y hacia atrás. Me gustaría ir o dejar claro el tema este del sistema de puntuación, porque esto tiene un enfoque también de repercusión a la hora de la formación como tal de los salarios dentro de la empresa. Pues el tema de la formación de los puntos de la ponderación es subjetivo. O sea, ¿cuánto sabemos que una tarea vale 3 puntos? Bueno, porque es 3 veces el esfuerzo que hay que hacer en una tarea de 1. ¿Y por qué una tarea vale 1? Bueno, porque es un tercio de la que vale de 3 o es la mitad de la que vale de 2. O sea, cuando me refiero a esto es porque cuando empiezas a desarrollar software se sabe. Porque la idea no está específicamente en el punto que tú des, sino en que lo hagas siempre igual. Y que el equipo pueda determinar cómo nosotros, el tiempo y el esfuerzo que vamos a emplear. Lo que pasa es que como es muy subjetivo, a veces decimos, bueno, correcto, los líderes técnicos que ya tienen un poquito más de experiencia saben ya cuánto vale una tarea, vale 1, cuánto vale 2, cuánto vale 3. Y eso es importante. Pero a veces decimos, bueno, los que están empezando ahora, que les resulta esto un poco más complicado, ¿cómo le decimos? Bueno, muchas empresas tienen formas diferentes. En el caso de Tecopost es el tiempo efectivo que un programador senior demora en hacer la tarea. Entonces, por ahí va la historia. Lo asociamos ahora, pero no son horas, porque alrededor de eso hay un montón de cosas más. Pero entonces, una forma de puntuar, ¿por qué es necesario puntuar? Porque esa forma de puntuar es la que nos va a decir, uno, velocidad en el que podemos hacer todas las cosas. Eso necesita registrarse y para uno poder hacer la planificación. ¿Cómo sabemos que algo va a demorar un sprint, 2 sprints? La única forma de saberlo es porque ya las tareas
Después que pasaron análisis, se clasificaron, revisión técnica, dijo líder técnico, oye, voy a ponderar cada una de estas tareas y ya sé que esto me va a tomar 40 puntos. A partir de esto que vimos, ¿no? Ya normalmente al principio pasamos mucho trabajo en determinar esta línea, pero ya hoy existe una coherencia en cuánto pesa cada cosa, partiendo de esto anteriormente que dije del tiempo, pero que es mucho más que eso. Eso es lo que nos da la posibilidad de decir, bueno, esta es la estimación que tenemos. Tenemos 40 horas mensuales, o sea, 40 puntos mensuales o 32 puntos mensuales o hacemos 50. Eso ya es interno de la empresa. Entonces eso determina que nosotros vamos a poder determinar cuándo vamos a entregar una iteración o cuándo vamos a poder entregar un producto. Y eso a efectos estadísticos es necesario para que poder hacer todo el trabajo que se hace con los clientes a la hora de presentar el software que se va a entregar. Entonces, desde el punto de vista de cómo controlamos todo esto, bueno, todo esto se controla con GitHub. Nosotros tenemos conocimiento ya de que GitHub se queda un poco corto para la cantidad de cosas que se hacen en Tecopos a la hora de gestionar cada una de las tareas y las características que se quieren hacer. Otras empresas utilizan Jira, utilizan Trello, pero ahora mismo migrar, o sea, hacer un proceso de migración de GitHub a una de estas plataformas es muy costoso. No solamente desde el punto de vista monetario, sino desde el punto de vista de know-how, de conocimiento. Entonces, hasta ahora, la herramienta es esta, GitHub, que nos da un conjunto de facilidades que nos permiten llevar a buen término cada una de las tareas. Aquí en GitHub simplemente es que esas tareas que son grandes, que son ideas primero, esas ideas se dividen en subtareas, las subtareas en más subtareas, hasta que queden elementos simples, básicos, entendibles para desarrollar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 4 no existe en la serie de Fibonacci. Esto de la serie de Fibonacci también tiene, esto se deja para otra conferencia, tiene su lógica que la ponderación sea con la serie de Fibonacci. O sea, ahí esto aplica ahora no me acuerdo el nombre específico, la distancia aureal con el número este mágico que le llaman, y tiene su explicación por debajo de cómo es que se hace esta ponderación, por el esfuerzo que se haga. Incluso hay equipos, nosotros no lo empleamos, pero hay equipos que para determinar esta ponderación, por eso que siempre insisto que es Scrum a la medida nuestra, hacen, o sea, sacan tarjetas, esto es una práctica, una técnica, y dicen, bueno, ¿cuánto nos va a desarrollar? ¿Cuánto nos va a tomar? Bueno, entonces cada quien saca a la misma vez un valor y entonces esa ponderación de valor es la que se toma, se quitan los más altos y los más bajos y se toma uno de los que está en el medio. ¿Por qué? Porque es la percepción y porque es subjetivo. Entonces, bueno, cada una de esas tareas se pone en el GitHub. En ese GitHub que nosotros tenemos existen columnas, esas columnas significan estados. Por lo tanto, las columnas vienen siendo la organización de la forma en que la tarea tiene que avanzar. Yo hago una analogía de que es un relevo de batones. El tema de las tareas en el GitHub es un relevo de batones, donde tú estás creando una tarea, la estás documentando, la estás realizando y estás entregando inmediatamente hacia el próximo estado. Las comunicaciones en los equipos, mientras más grandes son más complejas. Recuerden el problema inicial cuando tuvimos el jueves negro. O sea, la transmisión de la información dentro de la empresa es un elemento que siempre hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es lo que determina el éxito. Si la información no se transmite correctamente, entonces lo que estamos es, eliminando la posibilidad de corrección de eso que no está correcto. Entonces, el relevo de batones es la forma que tenemos de decir, oye, esta tarea la tenemos aquí, pásala para el próximo estado. Suéltala, es como decir, suelta la papa caliente, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos más de 25 estados. Desde que empieza una idea hasta que termina esa idea, pasan 25 columnas. Y eso tiene que cumplirse porque es un proceso que, aunque sea lento, garantiza que lo que se está pensando, se está analizando correctamente, se está planificando, se está ejecutando, se está desplegando, integrando y bueno, ya sale a los clientes. O sea, ahí el margen de error para llegar de nuevo a un jueves negro en Tecopos no es posible. O sea, antes porque bueno, no habían barreras, pero ahora es imposible de que algo llegue y que destruya el equilibrio que tiene interno Tecopos con respecto a las cosas. Yo quiero entonces ahondar un poquito más en este tema de las tareas. Esto que está acá es una tarea básica de GitHub. Lo más importante aquí son las
La descripción de la tarea, la tarea tiene que estar bien descrita. O sea, tiene que tener la mayor cantidad de elementos posible que se entiendan. Los nombres de las tareas tienen que estar bien. Y la tarea en el GitHub tiene en la columna derecha un conjunto de características o de elementos visuales que tenemos que nosotros atender, ¿no? Porque es ahí la forma donde podemos clasificar y organizar entre un mar de tareas qué es lo que nos toca a cada quien. Entonces, básicamente, aquí a la derecha, voy a pasar rápido por ahí, tenemos, bueno, el tipo de issue. O sea, tenemos varias clasificaciones, o es una tarea de análisis, disculpen, o es una tarea de un bug, un error, ¿ya? Este error es en el proceso este de desarrollo interno. Hay una mejora, salida de un cliente, hay una nueva funcionalidad, hay un problema urgente. Los problemas urgentes tienen prioridad por encima de todas las cosas. O sea, un problema urgente es que ya se paró todo lo que se está haciendo y hay que atender una no conformidad del cliente. Normalmente los problemas urgentes, que son los hotfixes, salen de producción. O una tarea general, una tarea técnica, porque muchas veces pensamos que el Scrum es solamente para requisitos funcionales. Al contrario, pueden haber estudios de compatibilidad, nuevas tecnologías, son tareas que no tienen específicamente una funcionalidad visual o una funcionalidad técnica para Tecopos, pero es una tarea que se requiere. Algún tema de qué vamos a estudiar, o sea, es necesario en este sprint revisar la compatibilidad de una cosa con otra. Eso es también un issue que se pone en el GitHub y que pasa también por etapas. ¿Ya? Entonces lo otro es la parte esta del proyecto, que es donde determinamos, hay dos campos que son muy importantes, que son los tags estos que se le ubican a la tarea que tienen que llenarse. Esos tags son uno, lo más importante es la prioridad. ¿Qué prioridad tiene para la empresa? A partir de una reunión de producto, a partir de una reunión de un consejillo técnico, donde se definió que esta era la dirección por la que iba a ir el desarrollo. Bueno, ¿qué nivel de prioridad tiene? ¿Es alta, baja, urgente, puede esperar? Y bueno, el proyecto al que pertenece. Hay más tags ahí que pueden después revisar a lo interno, pero esto es lo que garantiza que a efectos nuestros la información se organice positivamente y no haya dentro del mar un reguero. El proyecto al que pertenece, la complejidad, por ejemplo, un módulo al que pertenece, mes de trabajo, semana, y un grupo de cosas que los analistas tienen que ir familiarizándose con ello. Los analistas tienen la responsabilidad de garantizar en su doble rol de analistas y project manager, de garantizar que el GitHub con todas sus tareas esté bien puesto. Hay columnas que yo le llamo las columnas calientes, no puede haber nada ahí. O sea, esas columnas calientes determinan que hay algo que está parado y que alguien que tenía que entregar el batón no lo entregó. Y eso hay que revisarlo diariamente. Oye, ¿qué pasó aquí? Si esto está pendiente una validación, está pendiente una revisión por pares, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no se ha revisado? Puede estar un día, pero 2 días no puede estar. Porque eso es lo que determina que el ciclo vaya corriendo. Y si el ciclo no corre, entonces no sale a producción algo. Y si no sale a producción algo, es que estamos estancados en algo que no está siendo efectivo. La otra, si se corre un poquito más hacia abajo, se ve entonces, bueno, la clasificación del milestone. El milestone es los hitos, a efectos nuestros es el sprint, ¿ya? Efectos técnicos. Estos son el conjunto de tareas que van a integrar nuestro sprint. Es el milestone para nosotros. Y entonces lo que decimos es, bueno, el milestone está asociado a las versiones que lanzamos de nuestro sistema. Tecopos tiene 8 productos, 8 líneas que tiene que desarrollar, que son los diferentes squads que integran el desarrollo nuestro. Entonces, bueno, tú tienes que agrupar y decir, bueno, ¿por qué versión vamos? Estamos en la administración, el 1.3.4, el 1.3.5, ¿por dónde vamos? Y entonces eso tiene que agruparse. De tal manera que cuando alguien vaya a trabajar, tú puedas filtrar y decir, bueno, el GitHub te da una serie de facilidades. ¿Por dónde va esto? ¿Por dónde va cumpliéndose esto que se planificó? Y bueno, abajo es el parent. El parent issue significa, bueno, si hemos dicho de que el proceso en el backlog, cuando estábamos revisando, que es el conjunto de tareas, hacemos un proceso de refinamiento, de validación, de revisión técnica, el grooming, cogimos la idea, la llevamos allá a elementos más concretos, bueno, eso tiene que pertenecer a un parent. Escúchame, un parent, un padre, una tarea padre, una tarea raíz. Entonces, esa es la forma de concatenar esas ideas. Tenemos historias de usuario, pero después de las historias de usuario tenemos que dividir eso en pequeñas tareas. Esas tareas tienen que estar documentadas en el GitHub con su referencia y demás, pero para que el contexto, que es importante, no se pierda.
Nosotros antes hacíamos la comunicación vía WhatsApp. Una comunicación vía WhatsApp de desarrollo no es posible, porque pierdes el contexto. Cuando son dos o tres, repetimos, bueno, puede ser, pero cuando ya comienza a crecer con un número considerable de personas que tienen que intervenir en el proceso, pues no sabe. Entonces la comunicación tiene que trasladarse al GitHub con los comentarios, con las evidencias y demás. Entonces, lo que está debajo vienen siendo los PR. Desde el punto de vista de código, un PR tiene que estar asociado a un issue. O sea, no puede existir un PR del aire. Los PR que no son más que el código, el fragmento de código que están haciendo los programadores, el hecho concreto que da la terminación a la característica que se seleccionó para desarrollar, tiene que estar anclado. Porque ese PR tiene que pasar por una revisión por par. Y ese PR tiene que tener una conexión con lo que se está desarrollando. No pueden haber PR de 2.000, 3.000 o 20.000 líneas de código. Bueno, estoy diciendo que casos extremos. Puede haber un PR de 2.000, pero no es lo que se estila, ¿no? Normalmente son PRs cortos, a no ser que sean grandes funcionalidades. Pero de igual manera tiene que estar conectado con una característica dentro del sistema. Y esta es la parte técnica, ¿no?, que tiene que estar. Esto es, bueno, lo que les estaba hablando del relevo de batones. Aquí lo que habíamos visto, 25 columnas que van desde el backlog, análisis, la fase de diseño, se valide ese diseño y una revisión técnica, un refinamiento y un listo para desarrollo. Esta parte de acá, de que va de fase de UX UI a listo para desarrollo, es de la más importante. Es donde se tiene que generar el debate, la discusión, el vira para adelante y vira para atrás, pero ya después que pasa listo para desarrollo no hay discusión con eso. Un analista tiene que tener, bueno, si ya hubo una dirección estratégica, una planificación estratégica, disculpen, ya hubo una proyección de qué es lo que había que hacer, pues bueno, hay que proyectar 2-3 meses, como lo tenemos, una sábana, y decir, bueno, que vamos a desarrollar hasta diciembre. ¿Ya? Porque eso es lo que nos va a permitir a vista ir entonces fajándonos, en el buen cubano, con esas tareas. ¿Cómo hacemos que esa pelota grande de idea la llevamos a algo pequeño? Bueno, y si no hay claridad, normalmente se convoca una reunión de producto. Y se dice, bueno, que la dirección estratégica de la empresa, comerciales, soporte, hablaron de esto, obtuvo un feedback propio del desarrollo, ya estoy poniéndome aquí en el rol del departamento de desarrollo, obtuvo un feedback a partir de las propias métricas que voy generando de usabilidad, de cantidad de usuarios que están entrando a determinado sistema, a partir de unas pruebas que hizo QA. Hay funcionalidades que, bueno, hay que ir, pueden salir del propio ámbito del departamento que se tienen que desarrollar. Pero si no hay claridad en una visión, pues bueno, se convoca entonces a la reunión de planificación estratégica y se dice, oye, tenemos esto, vamos a sentarnos a discutir, pantalla abierta, pizarra en mano, arriba. Vamos a empezar entonces a desmenuzar esto hasta que esté con claridad. El proceso de clarificación de la idea a llevar al hecho no puede ser en el listo para desarrollo. No puede ser en el medio de un sprint. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque indica entonces que hay una etapa que no se cumplió realmente como tenía que cumplirse. Bueno, entonces ahí están las columnas, solo algunas, el to-do en progreso, revisión por pares, ya está en la parte ya propia de desarrollo, y bueno, cuando despliegas a producción que tiene otra etapa. Entonces voy a pasar rápido por el sprint planning, ya habíamos hablado, estos son ya las ceremonias, las actividades que se hacen propio con Scrum, nosotros también las hacemos. Aquí solamente mencionar algunos elementos importantes con el tema de la planificación. El tema de la planificación es que el planning, nosotros habíamos dicho que teníamos equipos guiados pero autogestionados. O sea, normalmente en Scrum ya tú das una lista organizada que la tenemos y es lo que normalmente se hace, pero priorizada. Pero normalmente eso es más dinámico dentro de la empresa. Esa lista de prioridades cambia y hay una dirección estratégica en nombre de la dirección administrativa, que parte de un jefe de departamento, que determina, óyeme, yo tengo una visión general de sistema, estoy recibiendo un feedback del resto de las áreas de la empresa y esto es lo que tenemos que hacer. O sea, el equipo no tiene tanta autonomía para determinar qué tareas se van haciendo. Por lo tanto, desde el punto de vista de planificación, lo que se llega al planning es con una propuesta de lo que se va a desarrollar. ¿Qué es lo que hace falta garantizar en el planning? Obtener si lo que se está proponiendo se puede desarrollar. Pero quien puede decir eso es el equipo de desarrollo. Por lo tanto, en el planning, como Scrum manda, lo más importante es que se obtenga el compromiso del equipo de que eso es desarrollable, de que eso se va a entregar. Una vez que se determine que ese va a ser el sprint,
se acabó la historia. Llueve, relampaguee, caiga un trueno, se caiga el zen, tiene que estar esa funcionalidad. Nunca se puede correr esa fecha por un tema de psicología del trabajo. Si tú corres esa fecha, nos tendemos a trabajar al final. Imagínate si lo sigues corriendo, nunca salimos. Tú lo que puedes determinar es que, bueno, te voy a entregar con menos funcionalidad, en un caso extremo. Pero nunca, bajo ningún concepto, si ya yo definí que esto es lo que se va a hacer, eso es lo que se tiene que realizar. Por lo tanto, lo que pasa es que tenemos que coger habilidades en la planificación. Esas habilidades en la planificación se toman en función del equipo. Como los equipos se crean y se destruyen, al principio se toma un poco de dificultad, pero ya después se coge y se dice, bueno, tengo mi equipo, ya tengo las métricas, tengo ya tareas que pasaron revisión técnica, tengo ponderación, yo sé que en mi equipo tengo, bueno, dos programadores que hacen, en vez de hacer 30 mensual, hacen 13 mensual. Y entonces yo no puedo planificar un sprint grande con muchas tareas, sino que tengo que dejar una reserva. Es mejor entregar elementos de valor. ¿Por qué? Porque solamente no es el hecho de programar, sino que eso lleva una etapa de prueba, eso lleva una etapa de integración, eso lleva una etapa de despliegue. O sea, estamos hablando de algo que es complejo. Por lo tanto, en el sprint se tiene que revisar y analizar todas estas cosas. El sprint a veces se dice, no, bueno, son la cantidad de tareas por los 15 días, que es lo que tenemos establecido en Tecopos para realizar el sprint. Bueno, sí, pero 15 días tú no vas a estar 15 días programando. Tú vas a estar un día planificando, vas a estar de 10 días programando y los otros vas a estar haciendo pruebas. Y los programadores cuando está haciendo pruebas, tienen que estar en refinamiento del próximo sprint. Entonces, tú tienes que ir analizando con tu equipo cómo vas a desarrollar. ¿Quién determina eso? El equipo. La dirección no puede determinar eso. La dirección te dice, óyeme, tenemos que cumplir con estas cosas. Pero el equipo necesita dar un feedback de, oye, sí, pues además puede ser en dos direcciones. Puede ser que el equipo diga, no, pero nosotros podemos hacer más. Bueno, entonces vamos a ir a la lista de prioridades y a partir de ahí obtener y poner del lado de acá. Hay cosas que determinan que son prioritarias de sí o sí y que deben hacerse, ¿no? Lo que pasa es que entonces se diría, bueno, esto hay que dividirlo, ¿no? Si tenemos que dividirlo. Pero el compromiso de que se va a realizar es lo más importante tener en esa reunión del planning. Hay veces que se hace en la reunión del planning y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, nos miramos aquí las caras. No, la reunión del planning tiene una preparación previa. O sea, los analistas, project managers que entran en ese rol tienen que preparar. O sea, esa dinámica de grupo tiene que fluir. Y esa dinámica de grupo dice, bueno, ya yo tengo todo en mi listo para desarrollo, lo organicé en Milestone, la versión 1.3.5 de administración de la web de un producto, de la página web de administración para los negocios. Entonces ya yo tengo esa propuesta, ¿no? Entonces cuando yo vaya ahí, tengo que leer todas mis tareas. Visualmente, la gente tiene que entender qué es lo que va a hacer de un punto a otro. Si usted ve que tiene una cantidad de tareas que pasan 4 horas y que no va a poder leer todas las tareas, no estamos en un sprint entonces de 15 días. No puede ser. Entonces lo que hay que hacer es acortar el sprint con la cantidad de tareas que se determine, ¿no? Y que el equipo pueda hacer. El primero salió mal, correcto. Bueno, el segundo ya sabemos que tenemos que achicarlo un poco más. Pero siempre con una atención de que hay que cumplir. Fíjense que en Scrum estamos hablando de equipos altamente motivados, equipos altamente técnicos, o sea, con capacidad técnica elevada. No siempre es eso lo que se tiene, porque la realidad es un poco más rica, pero tenemos que ir jugando con eso, de manera que el sprint pueda salir en función de la capacidad y de que se cumpla lo que se planificó. Sobre todo aquí en Tecopos, que ese sprint que se está realizando depende en otras áreas que son estratégicas también, comerciales, soporte, que dependen de un pedido de un cliente, que dependen de una mala funcionalidad, que tiene que a la brevedad también realizarse. Nosotros tenemos definido, bueno, las 2 semanas esta de duración. Puede ser, normalmente lo que establece la metodología es que, bueno, los sprints tengan la misma duración, que se haga todo, bueno, con rutina, en el mismo horario, regularmente, pero bueno, por fuerza mayor puede ser que haya un sprint que no dure 15 días y que dure 21 o que dure una semana. Una semana lo dudo porque es muy, muy dinámico, pero puede ser. Y oye, vamos a hacer un arreglo aquí, vamos a realizarlo. Pero lo normal es que sean fijos. ¿Por qué? Por la rutina. Los que les gusta la filosofía, hay un fragmento del Principito que dice, habla de esto, de las rutinas, ¿no? Cuando está el zorro con el Principito que le dice, bueno, si vienes todos los días a las 8, desde las 7 comenzaré a ponerme feliz. Es algo parecido en que dinámica social, de grupo de trabajo, las rutinas son necesarias. Si ya nosotros sabemos que vamos a hacer todos los daily a las 8 de la mañana, es a las 8 de la mañana. No puede ser a las 8:15, porque entonces se corrompe esa dinámica de trabajo. A las 8, son 15 minutos. Entonces vamos a realizarla. Si el planning es
cada 15 días, pues entonces son todos los miércoles, todos los jueves, no sé, la propuesta que tenemos nosotros establecida. Entonces, si lo hacemos a las 9, bueno, son 2 horas, 2 horas. La gente tiene que venir preparada. Y son 2 horas, no 2 horas, o sea, cada quien en su casa, o en el medio de la calle, o en otra cosa. No, no, es que, oye, me estoy preparando por un planning. Planning tengo que tener todos mis sentidos puestos acá. Ya yo pasé el refinamiento, tengo más o menos la idea de lo que se va a desarrollar, pero tengo que concentrarme en qué es esto lo que voy a hacer. Tengo que poner todos mis sentidos porque puede ser que haya algo ahí que se haya pasado. Y cuando estoy leyendo digo, pero faltó esto. Ah, bueno, entonces en ese momento se corrige, se pues fragmenta más. Puede fragmentarse más las tareas en ese momento. O decir, esto depende de acá, no lo podemos hacer en este. Ah, bueno, sí, qué sé yo, pues es posible, bueno, vamos a sacarlo de acá. O vamos a moverlo para el próximo. Entonces, son los planning importantes con respecto al tema de la disciplina. Entonces, sí hay que leer cada una de las tareas que se determinan ahí en una dinámica de grupo que tenemos que buscar para que sea también emotiva, ¿no? O sea, estamos a punto de desarrollar un entregable de valor que vamos a desplegar en producción. Eso no lo tiene mucha gente. O sea, a veces es tan largo el proceso que está distanciado de lo que se entrega en producción. En el caso de Tecopor, no. Estamos en un proceso continuo, tenemos clientes reales y por lo tanto estamos entregando constantemente en producción. Quiere decir que cada 15 días se entrega un elemento de valor. Cada 15 entrega de desarrollo, bueno, cada 20, supongamos cada 20, que es cuando termina el proceso completo de entrega. Entonces cada 20 entregamos algo de valor. Por lo tanto, hay un sentimiento de orgullo con lo que se está haciendo. Por lo tanto, el desarrollo de software tiene que ser emocionante, ¿no? Porque si lo hacemos tedioso, entonces no llegamos a ningún lado. Recuerden, Scrum son equipos altamente motivados, pero esa motivación parte de que lo que estemos desarrollando guste realizar como equipo. Entonces, también quería el tema este de hablar de los time boxes. Esto es una cosa que lo define bien claro la metodología, pero es importante también mencionarlo. O sea, todo es discutible, todo es, vamos a decir, lo podemos mover, somos adaptativos, excepto cuando definamos el sprint que se va a desarrollar. El sprint que se va a desarrollar se quedó congelado en el tiempo y es eso lo que tenemos que desarrollar. En el próximo sprint veremos lo que se hace, pero en este hay que realizar lo que hemos acordado. Llueve, relampaguee, se apaga el zen. Tenemos que cumplir con eso. ¿Por qué? Porque si no, entonces ya se diluye toda la responsabilidad y filosóficamente a nivel de psicología del trabajo, nada tiene sentido. O sea, tenemos que establecer que los time boxes son esquemas cerrados una vez que definamos esa planificación. Después, bueno, definimos ver qué se hace. Ah, cambió un requerimiento. No, tenemos que terminar esto. Nos ha pasado muchas veces, esto es muy común, que, bueno, empiezas a hacer una cosa y de momento a mitad de sprint cambias para otra. Ni se hace una cosa ni se termina la otra. Entonces, si ya pasamos un proceso de análisis, si pasamos un proceso de dirección estratégica, eso hay que terminar. Cuando terminemos, vemos, pero ahora mismo eso es lo que hay que terminar. Entonces, eso es lo que se llama el time box, que ya que una vez que tú definas esa fecha de entrega, bueno, eso lo cumples y nada de lo que está ahí es modificable. O sea, al menos de las características que tú vas a entregar por iteración. Si después hay que cambiar una característica esa en un próximo sprint porque cambió el mercado, en 15 días está duro, pero puede suceder, bueno, se cambia en el próximo, pero entregaste ya lo que tenías que realizar. Entonces, bueno, el Daily Scrum, hablando, es la reunión diaria, ¿ya? No es el cuéntame tu vida. Se equivoca con eso. A nosotros lo hacemos virtual. Lo ideal es que sea físico. Lo ideal es que sea incluso de pie, dice la metodología también. Nosotros no, lo hacemos virtual. Pero si lo hacemos virtual son 15 minutos. 15 minutos. No hay más. No es el cuéntame tu vida de que yo voy ahí a resolver los problemas. En el daily no se resuelven los problemas. En el daily se dice, oye, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué problemas tienes? Se acabó. Si se generó un problema, tengo que generar otra reunión. Y dice, bueno, nos vemos, oye, mañana a las 5 de la tarde. Bueno, a las 2. O nos vemos, bueno, mañana no, porque ya pasó el día. Nos vemos ahorita a las 10 de la mañana. Y si lo hacemos a las 8. Entonces, eso es muy importante. Hay otras herramientas que se utilizan para dinámica de grupo, el Daily Toast. No sé si lo han visto, que son que son unos muñequitos con unas tostadas y que te va diciendo quién se pasó y quién no se pasó.
Esto no lo utilizamos mucho, pero yo invito a que se utilice también dentro del equipo, porque no es nada, es simplemente dinámica de grupo para que la gente entonces pueda medirse en si se pasó o no hablando. Porque deben ser 15 minutos, no 30. ¿Por qué? Porque es una reunión rápida. Una reunión, como digo, es donde nos vemos todo el mundo las caras y definimos qué es lo que hicimos ayer, qué es lo que no hicimos, qué es lo que vamos a hacer hoy y qué problema hay. Alguien viene y te dice, bueno, no pude hacer nada ayer. Eso no es una respuesta. Eso no tiene sentido. Y si alguien te dice, bueno, no pude hacer nada ayer, al otro día no te puede decir lo mismo. O sea, ven que hay una presión de contrapartida, ¿no? Y es que esto hace que los problemas no se acumulen. No tiene sentido que se haya que esperar una reunión con la dirección, una reunión de chequeo, una reunión de evaluación para determinar que algo está saliendo mal. Si algo no está saliendo bien, pues bueno, entonces hay que discutirlo en el daily. O sea, me refiero que tiene que salir en el daily, el problema tiene que salir y luego entonces la discusión en el otro momento. Entonces, no hay solución, o sea, no se proponen las soluciones, simplemente verse el equipo y hacerlo. Lo más importante es, bueno, si es a las 9, no a las 9:01. Eso es importante cumplir con los tiempos a la hora de hacerlo. Esa disciplina ceremonial es lo que garantiza que se cumplan todas las etapas del proceso y es lo que establece que podamos llegar a buen término al fin, ¿no?, del proyecto como tal. Entonces, bueno, una cosa importante, ya hicimos el daily, ya está todo el mundo trabajando en el sprint, la definición de hecho. Mm, La definición de hecho, yo insisto mucho en esto y a veces se pierde. Caso que todo el mundo se acordará. Integración con Transfer Móvil. ¿Ya está hecho? Sí, sí, Víctor, ya está hecho. ¿Me lo muestra? No, pero espérate, es que falta que en el servidor se suba el código que te mandaron de la gente de Transfer Móvil. Oh, no, espérate, ya está hecho, pero lo que falta es que la gente de Transfer Móvil dé lo que. Entonces no está hecho. La definición de hecho lo especifica también la metodología, que incluso dice que es un acuerdo del equipo escrito, por escrito, que entendemos por lo que está hecho. Que hecho es, al caso de Tecopó, diseñado, implementado, integrado, documentado, desplegado en desarrollo y probado hasta el primer nivel. O sea, que pase por QA. Nosotros tenemos 2 niveles de prueba. La integración al final, que lo hace soporte, y el primer nivel, que es QA. Entonces, cuando alguien diga, bueno, ya está hecho, es que, bueno, está hecho completamente. O sea, hiciste todo lo habido y por haber para cumplir la característica que quiere el cliente. No es que lo deje a mitad de hacer. Es como que vas a la universidad y cuando estás dando clases con los estudiantes, hiciste la tarea. Sí, bueno, a ver, muéstrame el inciso A. Sí, no, pero bueno, es que ayer se fue la corriente y lo único que pude hacer fue el inciso B. No, entonces no hiciste la tarea. No lo hiciste. O sea, lo que hay que ponerse es de acuerdo en qué entendemos por qué está completada la tarea. Transfer Móvil es el caso más importante que les dije acá, pero nos ha ocurrido mucho. Por lo tanto, el equipo siempre tiene que empezar y decir, bueno, ya cuando yo diga que esto está completado, es porque ya pasó todo lo que tenía que pasar, implementé, integré y se puede tocar. Que alguien, cuando estén haciendo la entrega, se complete, ¿no? Entonces, esto a veces es un problema de comunicación. Imagínense que hay funcionalidades que dependen de otras áreas. Bueno, lo hicimos, no lo hicimos. Vale. Entonces, la otra área se pierde y hace otra funcionalidad y ahí termina la historia, ¿no? Y empiezan después los problemas un poco más grandes. Entonces, la definición de hecho es muy importante. A nosotros es el hecho, es que está ya listo para entregar, lo más importante. Entonces, el review y el retro. Hay una cosa antes de que pasa déjenme volver atrás en el Daily Scrum. Una de las cosas que más pasa es el tema de a la hora de hablar. Como que se pierde un poco la dinámica para hablar. Bueno, eso se tiene una forma de corregirle. Los analistas, si quieren, que hacen son los encargados de representar al product owner en el equipo, en el squad, pues hagan una lista aleatoria y hoy empieza Pepe, María y Juan y mañana empieza María, Juan y Pepe. De tal manera que se rompe el hielo, porque ese iniciar a veces, bueno, no, ¿quién va a hablar? No, y no se sabe quién va a hablar. ¿Y quién va a decir, Pepe, arriba? No, ya se sabe de antemano. Si le mandas con un tiempo de antelación, oye, mañana tenemos este listado para hablar. Eso funciona. En dinámica de grupo eso es importante para que la gente, bueno, arranque y comience entonces, o sea, sea más efectivo como tal la ceremonia de la actividad. El review es la reunión de equipo. Voy a entregar lo que hice en el sprint,
lo voy a entregar. En el caso nuestro, a la dirección, a soporte y a comerciales, que son los demás departamentos que integran la estructura nuestra, ¿no? Participa la dirección, los clientes pueden participar opcionalmente y es un espacio abierto para todo el equipo de desarrollo, o sea, para todo el equipo de la empresa. Todo en el review es donde yo estoy diciendo, es ya el momento donde, concho, estoy entregando un elemento de valor para salir a producción. Por lo tanto, es un momento importante dentro del ciclo de desarrollo. Y la retrospectiva es donde se mira el proceso y no el producto. Ya esto es un espacio más reservado. Es donde se analiza y se dice, bueno, cuáles fueron los problemas que tuvimos, ¿ya? ¿A quién hay que capacitar? ¿Qué es lo que tenemos que revisar? La planificación no se hizo correctamente, estamos teniendo más tareas de las que se pueden cumplir o estamos teniendo menos tareas de las que se pueden cumplir. Debe tener un foco, disculpen, concreto sobre qué se debe mejorar. Y aquí juega un papel importante los QA, que son los que más hacen la etapa esta de calidad intensiva, ¿no? Porque además ustedes también hacen, aunque no lo explícitamente, hacen pruebas también durante el proceso de desarrollo, incluso los mismos programadores. Pero el QA sabe, oye, esto está flojo acá. Hay un estado aquí en el botón que no se está gestionando. Los modal no están quedando como tienen que quedar. O sea, se está virando mucho para atrás las tareas. Bueno, ese foco lo lleva entonces la retrospectiva, donde se mira el proceso y no el producto. Si ustedes lo analizan, nosotros hemos hecho más retrospectivas cada vez que hemos cambiado el proceso de desarrollo de software desde hace muchos meses atrás hasta llegar acá. Cada vez que hacemos una retrospectiva, la retrospectiva es un análisis del proceso como lo estamos realizando y un cambio de lo que tenemos que realizar cuando algo no sale bien. Eso es lo mismo que tiene que hacer el equipo. Si es un equipo autoorganizado, es un equipo que tiene que resolver los problemas, pues bueno, cuando hay algún problema hay que mejorar. Si hay algo que no está saliendo bien, vamos a mirar un proceso, este procedimiento no está correcto, bueno, vamos a cambiar. Entonces, en el caso de la retro, una reunión crítica, ya creo que lo he dejado claro, y es la forma también de que la información respecto al éxito o no de los sprints llega a buen término. Fíjate que es un espacio cerrado, por lo tanto es crítico en el sentido de que los miembros que están ahí pueden hablarse con transparencia. El sentido profesional determina que se diga lo que se tiene que decir sin que se moleste nadie. O sea, hay una línea que parece que las personas no, o en el mundo los informáticos, acuérdense que somos gente muy autosuficiente y somos gente que no, oye, si hicimos esto aquí, cuando llega otro malo, que queremos es tumbar, oye, esto no sirve nada, vamos a tumbarlo completo y hacerlo de nuevo. Bueno, ¿por qué? Entonces, eso es una cosa que es propia a nosotros, no sé si las otras carreras funciona algo así, pero los informáticos somos así. Entonces, eso está mal. Pero entonces el sentido profesional de la tarea es que, óyeme, estás haciendo esto mal, fulano. Y no es que yo te estoy apuntando para matarte, lo que estoy es transmitiéndote una idea para que tú mejores desde el punto de vista profesional, no es nada personal. O sea, necesitamos mejorar esto, aquello y demás, y no está saliendo por ti. Y entonces tenemos miedo de que eso se malinterprete. No hay forma de que eso se malinterprete. La gente no puede ponerse brava porque le digan, oye, estás haciendo tal cosa mal, porque además si te cierras vas a seguir haciéndolo mal. O sea, llegaste al límite de tu crecimiento profesional o de tu crecimiento personal. Puede ser que se tengan entonces después discrepancias si es verdad o es mentira, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero al menos ese espacio donde yo te digo, oye, esto es lo que pasó, y después nos llamamos, conversamos, qué sé yo. Pero siempre que se mantenga ese espíritu de que, oye, desde el punto de vista profesional no es esto lo que estás haciendo bien. O bueno, felicidades, concho, hiciste esto muy bien. Lo que pasa es que el ser humano, por naturaleza, las felicitaciones sí las cogemos bien, los regaños no los cogemos bien. Bueno, pero tenemos que mantener siempre el enfoque ese profesional en todo lo que hagamos, por lo menos de las actividades de Scrum. Aquí ya un poco más a lo nuestro, en cuanto a roles y organización, nosotros estamos estructurados en squad, ¿no? Tenemos 8 o más líneas de desarrollo, cada uno es un squad, y entonces tenemos una dirección que es vertical. La dirección nuestra es vertical, en el nombre de un jefe de departamento. Ese jefe de departamento tiene la capacidad administrativa para crear, destruir, organizar, cambiar, poner, quitar sus equipos de desarrollo. Entonces, esos squads son un equipo multidisciplinario, un front-end, back-end, móvil, analista, project manager, QA y diseño. Son nuestros equipos, esos son nuestros equipos hoy en Tecopó. Pero existe también una estructuración técnica horizontal. Esa organización técnica es los teams, que agrupa
a todos los que en el mismo ramo se desenvuelven, porque ese líder técnico que viene siendo un Scrum Master con cosas particulares, vela porque se apliquen los valores y demás, pero técnicamente tienen que cumplirse los estándares del desarrollo de código. Por eso el que revisa los códigos es quien pondera, o sea, tiene un peso importante en el mundo de nuestro. Y entonces, el analista, lo decía ahorita, el papel que juega aquí en nosotros es un analista project manager, pero es la representación del product owner dentro del equipo, haciendo una mezcla de Scrum con lo que tenemos nosotros hoy. Es el responsable de la visión del producto y tiene que encauzar, conectar los puntos. ¿Ya? Oye, al final el Tecopost tiene un solo producto, en términos generales, un ERP, y existen conexiones. Y puede ser que haya algo de dominio que no lo lleva el Squad 1 y lo lleva el Squad 25. Bueno, el Squad 25 tiene que ponerse de acuerdo con el 1. Y entonces el espacio puede ser un encuentro técnico. Oye, vamos a actualizar Tailwind, que salió una nueva versión, o de Expo, que salió la versión 54. El líder técnico tiene que generar un espacio al menos una vez al mes, para, bueno, comentar técnicamente cuáles son las tecnologías que se están utilizando, porque es una única plataforma. Entonces el líder técnico tiene la obligación de mantener eso en línea, el analista tiene la obligación de conectar los puntos, pero a nivel horizontal tiene que haber una comunicación, porque es un solo producto al final de la historia. O sea, muy macro, hablando macro, ¿no? Hablando desde el punto de vista macro. Entonces, bueno, el jefe de departamento, y nosotros también le llamamos a esto a los decanos también, ¿no? O sea, el líder técnico, esta es la persona que en teoría debe tener mucho más conocimiento que el resto del equipo, es quien guía, quien determina en el proceso este de desarrollo las buenas prácticas, ¿no? De lo que se debe realizar y ayuda al resto del equipo a que se cumplan cada una de las actividades propias del proceso este de Scrum. Entonces, esto es un mes tipo en Tecopó. Por ejemplo, tenemos igual, ya lo hemos hablado, un proceso de desarrollo de software de un sprint no son 15 días tácitamente programando. O sea, usted hace un planning. Después que hice el planning, bueno, voy entonces a hacer mis meet. ¿Ya? Esas meet son, qué sé yo, 10 días, 9 días. ¿Ya? Hay dos después que son 2 días que son de, bueno, de QA, testing. ¿Qué hace el programador? Bueno, o corregir de no conformidades que salieron, a dar los últimos detalles o hacer refinamiento. Si ya yo terminé mis tareas del 1-3-4 o me pongo a ayudar a mis compañeros en la realización de los que están más rezagados, ¿ya? O me pongo a hacer refinamiento de las próximas tareas. Como equipo tienen que revisarlo. Pero no es que ya, oye, dame la próxima tarea del próximo sprint. No, negativo. Esto no es una finca. Pertenece a un squad, pertenece a un equipo. Tiene que terminarse el sprint. Y si no pudo Pepe, bueno, Juan, tú tienes capacidad, Juan, porque Pepe tuvo otra dificultad, bueno, tenemos que asumir. ¿Por qué? Porque ya previamente en un planning hubo un acuerdo de ejecución. Nos pusimos de acuerdo y dijimos, esto lo vamos a entregar. Por lo tanto, como equipo, tenemos que hacer entregables de conjunto. Entonces, hay que dejar unos días siempre para testing, para que coapruebe. A medida que esto se va a ir ajustando, se puede ir ajustando. Hay equipos que lo hacen en un día, el testing, porque van entregando y demás. Hay otros que se demoran un poco más. Entonces, la QA es la que, oye, mira, falta 2 días para que me entregues la funcionalidad 25. Y no me pueden dejar todo para el final. Entonces, tiene que haber un compromiso de que las cosas puedan ir caminando. Y eso se hace en el daily, ¿no? Entonces, bueno, ya la retrospectiva y el review, sí, un día para eso también. Yo necesito analizar y entregar qué es lo que estoy haciendo. Entonces, esto a veces tiene sus matices, pero en principio, repito, hacerse los sprints cada 15 días, realizarse los daily de forma diaria también, para que fluyan la información y para que fluyan las actividades, ¿no? De manera general. Entonces, hay un tema importante que también mencioné ahorita y que le quiero volver a pasar, el tema del trabajo remoto. El trabajo remoto es muy bueno, 5 puntos, nos quitamos toda una pila de lío, pero la ceremonia tenemos que garantizar que se hagan en el espacio, o sea, me refiero desde el punto de vista del miembro del equipo. Tiene que ser en un espacio tranquilo. Son mis 15 minutos de daily, son mis 2 horas de planning, son mi review. Yo no puedo estar montado en una moto con un casco haciendo una reunión con un cliente. Para eso hay una planificación. Nosotros utilizamos el calendar.
tenemos un sistema de trabajo definido, pero en ocasiones esa línea se pierde y entonces en eso tenemos que por lo menos convocar a que la gente entienda que el trabajo remoto es positivo, pero en exceso provoca cosas o elementos no deseados. Yo estaba leyendo un artículo, un paper, que está hablando de la evolución de los trabajos remotos. Con la pandemia aumentaron, pero ahora hay un grupo de empresas, Amazon, IBM, que están demandando de que sus trabajadores retornen a los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es, bueno, en la casa tienes distracciones también. Y entonces, bueno, tienes el niño, los que tienen niños. Cuando yo estoy haciendo una reunión, de momento entra el hijo mío por la puerta y ya, oye, tengo que sacarlo. Esas son distracciones que a veces no son controladas, pero son distracciones. Entonces, en el ambiente laboral tú creas el espacio para que la cosa fluya. Entonces, para no llegar a extremos, tenemos que de igual manera convocar a que eso se respete, esa ceremonia, esas actividades se respeten para que puedan entenderse bien la información. A veces se hace una conferencia y bueno, está alguien montado en algún lado y no entiende, bueno, ¿qué vas a entender? Si es que no está tu cabeza pensando en la conferencia, lo que estás es pensando en otra cosa. Entonces, ya casi estamos terminando. Viene una segunda parte que es el tema este de soporte, atención al cliente y comerciales. La parte esta de integración y prueba. Nosotros tenemos dos etapas de prueba. La que sale de la dirección de desarrollo, que es cuando QA termina de probar, se hace el review y automáticamente se está entregando el sprint a soporte. Y soporte entonces le corresponde un ciclo cerrado para determinar, bueno, si despliega producción o no despliega producción. Y bueno, en el caso de la notificación al cliente, le corresponde también a soporte esa notificación. Entonces, volviendo ya en esta parte, después hacemos un resumen. La parte esta de la dirección estratégica, creo que lo hemos hablado. Hay un conjunto de feedback que se hacen desde la visión de empresa, el feedback del cliente, los departamentos de soporte y comerciales. Y es toda la parte esta donde hacemos el grooming, ya que esto que está acá es lo que yo quería mostrarle cómo la idea se transforma, ¿no? O sea, la idea esta que es al final lo que se quiere hacer, que no tiene bordes o está difuminado, bueno, simplemente es la idea. Pasa por un proceso de un filtro. Y ese proceso del filtro, los analistas tienen un papel importante. Y a la dirección estratégica digo, oye, tenemos que hacer esto. Pero hay cosas que pues no son viables. Hay cosas que técnicamente demandan un esfuerzo que, bueno, no pueden ir. Entonces, ese proceso de visualizar, imaginar, concebir, proyectar mentalmente es a partir del cual comienza la idea a tomar color, a hacerse más fuerte y a pasar el proceso este de desmenuce, ¿no? Como decimos vulgarmente. Entonces, aquí de forma importante recalcar, esto es la estructura ya general, ¿no? Importante dentro de la empresa. Tenemos, bueno, a nivel administrativo, las reuniones de arquitectura, los consejillos técnicos, los encuentros técnicos, estos por team que había hablado yo que son de forma horizontal, las reuniones de producto que son a demanda, estas reuniones de producto son las de la proyección estratégica, oye, falta hacer tal cosa, o no queda claridad con esto, vamos a reunirnos con la dirección a determinar este elemento que está aquí no claro. O vamos entonces a reunirnos con el cliente, porque puede ser que estemos hablando de un equipo que esté directamente vinculado con el cliente. Tenemos también esto que son los Tecopos Live, que son esto que estamos haciendo, que lo vamos a hacer con mucha regularidad, de manera que podamos nosotros mostrar cómo vamos creciendo como empresa y para que además se genere la confianza de la solidez que tenemos en el proceso de desarrollo y en lo que construimos. Entonces tenemos los consejillos técnicos y las reuniones de arquitectura, que son espacios propios de la empresa para definir técnicamente cómo es que se va a desarrollar ya Tecopos, ¿no? Tecopos en su generalidad. Entonces, a nivel de codificación, me gustaría, ya es lo último que voy a mencionar, estas gráficas que van abajo, cómo es que se comportan. Pues básicamente nosotros tenemos tres entornos, alfa, gamma y beta. ¿Ya? Trabajamos en desarrollo, ¿ya? Que es el primero de la versión 1.1.2, por ejemplo, ya es la que se definió, que está ya lista, pasó el sprint planning y está en desarrollo. Pero anteriormente entregamos después de un sprint review, acuérdense que esto es un ciclo. Yo planifico, hago mi planning, hago mi sprint, hago mis pruebas, hago mi review, entregué y vuelvo a repetir el ciclo.
una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que es donde entrego valor. Entonces, yo entrego a soporte y entonces estoy entregando en beta. Y soporte entonces tiene un ambiente propio de trabajo, que es lo que está en el medio acá del staging, ¿no? Y tengo además producción. Producción ya, que es una vez que salió esto de soporte determinó que eso está listo para desplegar y bueno, se despliega entonces y se notifica a los clientes. Fíjense que pueden haber una distancia entre la versión 1.1.0, que es lo que está en producción, y la 1.1.3, que es lo que está haciéndose la planificación, el refinamiento y demás para el próximo sprint planning. Entonces, la visión siempre tiene que estar, nosotros aquí, si estamos desarrollando, tenemos que tener ya en mente, al menos borrosamente, la 1.1.4. Tenemos la 1.1.3 con la que trabajamos ya y la 1.1.2 que es la que, bueno, está lista, completa, lista para desarrollo y que se tomó entonces para el sprint. Entonces, el otro elemento es que cuando nosotros tomamos y ocurre un problema, existen ciclos cerrados. Fíjense que aquí en producción, en la 1.1.0, existen estas bolitas rojas que no son más que los bugs. Esos bugs significa que cuando se detecta un bug en producción es una no conformidad y tiene un ciclo de desarrollo propio. O sea, se para completo el desarrollo en alfa y beta, en gamma y beta, discúlpenme, se para completamente. Y lo que tiene prioridad es entonces producción, que es el hotfix ese del bicho que salió, como se le dice en español. Y si salió algo entonces en staging, como staging está más próximo a producción, tiene mayor prioridad que development. O sea, siempre la prioridad empieza por producción, que es alfa, después viene beta y después viene gamma, que es lo que estás desarrollando. Una vez que tú entregaste, ya el resto puede comenzar a desarrollar, pero si aparece algo en las próximas dos etapas, pues bueno, tiene que priorizarse por encima de lo que se está haciendo, aunque eso comprometa el sprint. Si eso compromete el sprint, entonces el equipo que es responsable de ese código que se entregó, que ese código tiene errores por X, por Y o por Z, o porque no pasó el proceso que debía, bueno, entonces tiene que hacer un esfuerzo doble, el extra tiene que dar ahí para que se cumpla el sprint y luego entonces se cumpla la salida esta de producción de las no conformidades. Hoy todavía existen en Tecopos un conjunto de no conformidades que son históricas, que son viejas, y es porque no se pasaba específicamente todo este proceso de desarrollo de pruebas, pero eso tiende a bajar y la cosa tiende a estabilizarse porque es muy difícil que luego de toda esta cantidad de barreras que se tienen en el proceso de desarrollo salgan cosas que no están bien probadas o analizadas. Entonces nosotros tenemos como elemento de codificación una línea de tiempo única. Esto indica y obliga a que un sprint es un sprint. No puede tener un programador haciendo una cosa del sprint del 1.3.4 y viene para atrás para hacer el del 1.1.2. No tiene sentido. O terminamos todo o esto no se termina. Tenemos que terminar todo. Y si no, nos ayudamos. Y si no, entonces estoy haciendo análisis hacia atrás de lo que viene. Ya, porque cuando llegue lo mío, entonces voy a estar en mejores condiciones. Si estoy en mejores condiciones, puedo avanzar más rápido. Si puedo avanzar más rápido, logro acumular mayor cantidad de puntos. Si logro acumular mayor cantidad de puntos, bueno, hay un beneficio mayor sobre lo que se está realizando. Entonces, eso es a grandes rasgos desde el punto de vista de codificación, cómo es que se entregan esos elementos de valor. Vamos entonces a hacer un resumen y vamos terminando. Primero, bueno, ya lo hemos hablado, la dirección de la empresa tiene una visión de producto a desarrollar, se recibe de varias fuentes comerciales, se recibe de la visión estratégica, soporte, y por mediación de los analistas de sistemas se descomponen funcionalidades, que no son más que un conjunto de características que se recogen en forma de lista priorizada, que viene siendo el backlog. Los analistas refinan las tareas con la participación de los líderes técnicos, le ponen peso, ¿ya? Los desarrolladores analizan si la tarea está completa o no, y entre todos vamos para adelante y para atrás, determinando si esta tarea tiene o cumple todos los requisitos. Se estima el tiempo y verificando que cada una de ellas esté lista para desarrollar. Vamos entonces en la planificación de cada sprint, se validan, se seleccionan. Digo validan, se seleccionan porque acuérdense que no existe tal autonomía en el equipo Scrum, en el Squad, para seleccionar las tareas que están en una lista priorizada. En teoría, sí, pero hay algunas que son críticas, que son determinadas desde el punto de vista de la dirección. Entonces se validan y se seleccionan esas tareas a implementar, es el Sprint Backlog. Previa escucha de las urgencias definidas en los departamentos de comercial y soporte y se adquiere compromiso para realizarlo. Muy importante, es el elemento fundamental, se adquiere compromiso para realizarlo. Departamentos de comerciales y soporte, porque son los que vienen con la mayor cantidad de urgencias, son los que están de cara al cliente, son los que saben qué es lo que puede complicar un problema o no.
Durante la ejecución de cada sprint se llevan a cabo las tareas necesarias para implementar lo seleccionado en el sprint backlog y se mantiene en reuniones breves diarias para revisar, obtener feedback y planificar. Son las Daily Scrum. Al finalizar cada ejecución del sprint, el equipo produce una mejora o incremento del producto que es potencialmente entregable al cliente. Es el resultado de nuestro trabajo. El equipo y la dirección de la empresa se revisan el producto entregado, un sprint review, y se recoge el feedback de la propia dirección. El equipo luego de cada ciclo revisa el proceso Scrum que se está utilizando y lo adaptan si es necesario a retrospectiva. Hay que mejorar esto, hay que mejorar aquello. El ciclo se repite con la selección del nuevo subconjunto de características a implementar en un nuevo sprint. El producto culminado se entrega al departamento de soporte, quien realiza una serie de pruebas generales para dar el listo a subir a producción. Luego pasa a la gente de despliegue y despliegan. Y bueno, se les notifica a los clientes de las mejoras y nuevas funcionalidades realizadas. Hasta aquí esto es lo más importante. Yo quería, para terminar, despedirme. Tecopos es una empresa que más que un punto de venta, tenemos el esquema este o el eslogan que es un administrador virtual. Estamos hablando de que hay una potencialidad de querer posicionarse en Cuba como los líderes en este sector. Tenemos las características, las condiciones y la capacidad para realizarlo, es soñar. Tenemos la posibilidad de posicionar una solución 100% cubana, una solución que desarrollarla con todos los problemas que tenemos y nos enfrentamos a diario, electricidad, transporte, conectividad, requiere de un empeño gigantesco. Todos los que estamos aquí, que están dentro de la empresa, hacerlo ya tienen un reconocimiento gigantesco. Hacer una empresa tecnológica en Cuba es muy difícil y que hayamos que hayamos, caramba, me he trabado, que seamos parte de esta locura garantiza que, o sea, tenemos una proyección de futuro considerable. Entonces, nada más que es el llamado a los programadores, arquitectos de sistemas, líderes de tecnología, analistas y diseñadores, si quieren poner a prueba de verdad sus conocimientos, apostar a lo grande por el futuro, que nos llamen para aspirar a una plaza. Hay un error ahí de tipado en aspirar a una plaza, pero esa es la esencia general. Aquí hemos terminado ya sin corriente, como lo normal, como somos emprendedores, ya con muchísimo calor en el salón. A los que están también conectados, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao.